Durante siglos, muchas han sido las voces que desarrollaron la teología, la mayoría masculinas. Pero la Iglesia reconoció a 4 mujeres cuyas enseñanzas eran tan profundas que fueron nombradas doctoras de la Iglesia. Hildegarda de Bingen, Catalina de Siena, Teresa de Ávila, Teresa de Lisieux. Mujeres que iluminaron la Iglesia con su sabiduría. Esta es su historia. Pablo VI la describió como una luz para su pueblo y su tiempo. Benedicto XVI, que conocía sus obras desde su juventud, destacó su notable capacidad para leer los signos de los tiempos. Se trata de Santa Hildegarda de Bingen, una figura extraordinaria de la Edad Media. Monja benedictina, mística, filósofa, naturalista, música, poeta, sanadora y teóloga. Fue Benedicto XVI quien la canonizó y más tarde, en 2012, la declaró doctora de la Iglesia, reconociendo su excepcional legado. Importante figura femminile del Medioevo. Nacida en 1098 en Berbersheim, cerca de Bingen, Hildegarda ingresó en un monasterio benedictino a la edad de 8 años. Desde niña tuvo visiones, que comenzó a registrar cuando era adulta a través de tratados teológicos y cosmológicos. En 1150 fundó su propio convento en Rupertsberg, cerca de Bingen, en la región alemana de Renania. No dudó en abandonar el monasterio para consultar con obispos y abades, nobles y príncipes. Durante la controversia de las investiduras, desafió ferozmente al emperador Federico Barbarroja, hasta entonces su protector, cuando éste apoyó a 2 antipapas contra el Papa Alejandro III. El Papa Eugenio III le concedió permiso oficial para escribir y hablar de sus visiones, un privilegio extraordinario para una mujer de aquella época. Carmelo Pandolfi, catedrático de filosofía en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, es un gran conocedor de la vida y obra de Hildegarda. Es una figura compósita. Es una figura polifacética, abadesa y por lo tanto mujer de poder, además de mística, filósofa, farmacéutica y médica. Por encima de todo, era una mujer santa, y así es primordialmente cómo debemos verla. Diría que en retrospectiva, lo que desarrolló en sus visiones representa la mejor parte de su legado. Lo que Hildegarda vio, lo vio de verdad. Sus visiones místicas eran muy complejas y se centraban en la relación entre Dios, la humanidad y el cosmos. Aquí tenemos una figura, el anciano de los días, con una barba ligeramente canosa, y debajo de él una figura más joven y rubicunda que sostiene un cordero, el Padre. En la fe podemos imaginar un acto, una acción que es la generación de la vida perfecta generada. El Hijo, quien desde toda la eternidad acepta frente al mal convertirse en el cordero sacrificado. Una famosa miniatura representa una de sus visiones, mostrando al hombre en el centro del universo, abrazando por el fuego de la Trinidad y la paternidad del Padre. Esta representación ilustra cómo la centralidad del hombre, posteriormente afirmada por el humanismo, siempre había estado presente en la teología cristiana. Para Hildegarda, la salud humana es el resultado de un equilibrio armonioso entre el cuerpo y el alma, y se apoyan mutuamente. En el corazón de Roma, todavía hoy, las hermanas auxiliares de la Opera dei Santi Angeli siguen ofreciendo tratamientos médicos y consultas hilgardianos en su casa de huéspedes. Facciamo soprattutto accoglienza. En este viaje procuramos sobre todo ofrecer hospitalidad. Desde hace más de 10 años vivimos según el estilo de vida de Santa Hildegarda. Acoger a los demás según el espíritu de la santa se basa en la sencillez. Ella nos guía por un camino consistente en actos sencillos como caminar, comer y contemplar la naturaleza. Actos que hacen que retornemos a la vida a la que estamos llamados. También nos ayuda a descubrir que el cuerpo es esencial, porque hay que morir con buena salud. Perché tu devi morire da sano. Una cosa bellísima que le dice. Es muy bonito lo que dice. Por ejemplo, que el alma, cuando una persona muere, si tiene que abandonar el cuerpo, se entristece porque trabajan juntos. Y así también los remedios de Santa Hildegarda ayudan al cuerpo a estar bien también para hacer mejor las cosas para Dios. No, di stare bene anche per fare le cose meglio per Dio.
Daniela Palmenghi, farmacéutica, explica cómo ponen en práctica los principios terapéuticos de Santa Hildegarda de Bingen. Ofrecemos estos elixires, estas especias, pasta de espelta, harina de espelta, arroz y espelta perlada. También se habla mucho de las castañas, que son muy beneficiosas, especialmente para el cerebro y la actividad cognitiva. Hildegarda de Bingen, en otras artes, desarrolló particularmente mucho la música. El padre Robert Melhart, rector del Pontífico Instituto de Música Sacra, nos cuenta cómo Hildegarda consideraba la música como una expresión artística capaz de hablar de Dios. Es la primera compositora que conocemos. Su música está insertada en los manuscritos, que son básicamente comentarios a las visiones que tiene. Esto es algo muy importante. No es solo una cuestión de interpretación, de sonido, sino que entra en lo que Wagner llamaría Gesamtkunstwerk, es decir, la combinación de todas las artes, poesía, música y pintura. A continuación, Santa Catalina de Siena, la santa que escribió parte de la historia logrando que el Papa regresara a Roma. En Roma, en la Plaza Pía, cerca de la Plaza de San Pedro, una figura parece señalar el camino. Se trata de Santa Catalina de Siena, una mujer de extraordinaria espiritualidad y compromiso cívico, y una de las pocas mujeres declaradas doctora de la Iglesia. Nacida en Siena en 1347, Catalina Benincasa era una de las figuras más notables de la Edad Media. Desde su infancia mostró una profunda sensibilidad, alimentada por intensas visiones místicas. La primera de ellas ocurrió cuando tenía entre 4 y 5 años. En aquella visión, Cristo mismo se le apareció vestido como un papa y estaba junto a San Pedro y San Pablo. Inmediatamente se dio cuenta de la importancia de esa íntima relación entre Cristo y la Iglesia, entre Cristo y el papado. La joven santa de Siena no era una mística alejada del mundo. Al contrario, se involucró de lleno en los problemas de su época. Nació en un periodo de crisis. La peste acababa de llegar a Europa y a Siena. Y de hecho, solo un año después nació Catalina. Una segunda crisis que ocupó toda la vida de Catalina fue el papado de Aviñón. El Papa había estado viviendo en Aviñón desde principios del siglo XIV. Catalina, nacida en 1347, llevaba allí muchas décadas y pasó muchos años de su vida tratando de animar al Santo Padre a que regresara a Roma, porque allí era donde vivieron Pedro y Pablo, y el Papa tenía que estar en Roma. Así que, a pesar de carecer de educación formal, comenzó a escribir cartas a nobles comerciantes, clérigos y, sobre todo, al Papa Gregorio XI. Gregorio XI era un poco como Hamlet en el Vaticano. Estaba muy indeciso, lleno de dudas, vacilante. Por eso, con él, Catalina tuvo que desempeñar el papel de consejera que empoderaba al Papa diciéndole: no tenga miedo, sea usted valiente, sea usted ambicioso. Be bold, be ambitious. Catalina logró lo que muchos creían imposible: convencer al Papa Gregorio XI para que abandonara Aviñón y devolviera la sede papal a Roma tras casi 70 años de exilio. Era el año 1377 y fue una decisión que cambiaría el curso de la historia de la Iglesia. Con el tiempo, su relación con Cristo se convirtió en un diálogo constante y varias visiones dejaron una profundísima huella en su vida. De una de esas experiencias místicas surgió su obra maestra, El diálogo de la Divina Providencia. Era una especie de intuición,
una intuición intelectual que ella tenía, como si Cristo mismo le enseñara las doctrinas que se incluyen en el diálogo, la doctrina del puente, según la cual Cristo mismo es el puente que nos permite reconectarnos con los cielos. Su vínculo con Cristo tomó la forma de unión nupcial. En Pisa recibió los estigmas, aunque a petición suya permanecieron invisibles. Es un secreto compartido, por así decirlo, entre ella y su esposo, porque esto también es muy importante. Santa Catalina tuvo la experiencia de casarse con Cristo, una boda mística con el Señor, y cuando alguien está unido a su esposo, lo comparten todo, comparten todas las penas y todas las alegrías, y ella las compartió también en su propio cuerpo. En Santa María del Rosario, en Montemario, se conserva una reliquia de Santa Catalina de Siena, la de su pequeña mano que había influido en el destino de la Iglesia. Es impresionante ver que una santa tan grande tenía una mano tan pequeña y aún así fue capaz de mover al Papa. Las marcas de los estigmas solo se hicieron visibles después de su fallecimiento. Catalina murió a los 33 años, completamente agotada y desgastada por el ayuno y la penitencia. Entregarse por completo, hacer ese sacrificio, era para ella la mayor muestra de amor, un acto de generosidad pura. Dios se hizo humano para que los humanos pudieran llegar a ser como Dios. Esa es la fe de Catalina, el sacrificio, sacrum facere, el acto sagrado, que ella consideraba la máxima expresión del amor. El supremo signo del amor. Catalina murió en Roma y sus restos descansan ahí, bajo el altar de Santa María sobre Minerva. La sacristía esconde la Sala de Catalina, una reconstrucción de 1637 realizada a partir de los muros originales de la recámara donde murió. El arquitecto barroco que diseñó el nuevo entorno tuvo una gran idea, creo yo, porque hizo un agujero en el techo. Hay entonces un pequeño agujero y la paloma que hay representada en el fresco, que es un símbolo del Espíritu Santo, de su vuelo, parece como si viniera del cielo a la tierra para llamar a Catalina. Ese es el lugar exacto en el que murió, en el que pudo cruzar al otro lado, cruzar el puente y encontrarse con Cristo en el cielo. La estatua de Santa Catalina en la Plaza Pía mira hacia el puente de la Vía de la Conciliazione y San Pedro, un detalle significativo e intencionado que hace referencia a su vida. Desde la perspectiva de Catalina, que está mirando un puente que para ella era Cristo, se aprecia que su cuerpo en la cruz es el puente que une el cielo con la tierra. Cristo sigue tratando de salvarnos. Esa es nuestra esperanza, a pesar de lo que estemos afrontando, a pesar de cualquier tormento, de cualquier cruz. Cristo está ahí, el puente está ahí. Lo que tenemos que hacer es cruzar ese puente. And we need to cross that bridge. Tras una breve pausa, las doctoras carmelitas de la Iglesia, Santa Teresa de Ávila y Santa Teresa de Lisieux, nos invitan a pasar de las alturas de la contemplación mística a la santidad oculta de la vida cotidiana. En el corazón de España, entre las antiguas murallas de Ávila, la fe y la historia se dan cita en un evento que cada año atrae a peregrinos, devotos y viajeros, curiosos de todo el mundo. Es el 15 de octubre, día en que la ciudad celebra a su hija más ilustre, Santa Teresa la Mística, reformadora y primera mujer proclamada doctora de la Iglesia. En una España marcada por guerras, reformas e inquisiciones, en 1515 nació una mujer que cambiaría para siempre el rostro de la espiritualidad cristiana. Pensiamo che pochi anni prima no debemos olvidar que,
pocos años antes del nacimiento de Teresa, en Europa había estallado la Reforma protestante y la teología luterana comenzaba a extenderse. Aquello rápidamente se convirtió no solo en un movimiento religioso, sino también político que acabó desencadenando guerras de religión a lo largo y ancho del continente. Teresa es testigo del sufrimiento de la Iglesia y en su corazón surge un profundo deseo de levantarla, de sanar las heridas que la han infligido. Le ferite che si producono nella Chiesa. La determinación y la profunda espiritualidad de Teresa eran evidentes desde muy joven. El padre Marini relata un episodio de su infancia, representado en un bajorrelieve de la iglesia de Santa Teresa de Ávila de Roma, que revela con claridad su carácter fuerte y valiente. Lei, siamo agli inizi, quando lei è ancora bambina. Cuando aún era una niña, huyó de casa junto con su hermano, con el deseo de ir a ser martirizada por los moros. En el bajo relieve también podemos ver a su tío, que los alcanzó y los trajo de vuelta a casa. Esta historia que cuenta la propia Teresa ya revela el deseo que más tarde crecería y maduraría a lo largo de su vida. De hecho, en un momento dado incluso escribiría un poema en el que afirmaba: «Muero porque no muero». Qui dice «muoio perché non muoio». A los 20 años ingresó en el convento, pero no era la vida que había imaginado, y atravesó una larga crisis espiritual, reflejo de la crisis más amplia que vivía la iglesia de su época. El padre Emilio Martínez, profesor de la Pontificia Facultad Teológica Teresianum, explica cómo Santa Teresa, fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas, se convirtió en una de las figuras más importantes de la Reforma Católica. En sus fundaciones buscó un entorno mucho más sencillo, reduciendo el número de monjas que vivían en los monasterios, llevando una vida más estricta y, sobre todo, más aislada. Pero no por amor a la penitencia severa o por un enfoque excesivo en el ascetismo, sino para que las monjas pudieran ser libres y no tuvieran que someterse al constante ir y venir de personas dentro del monasterio. Su vida en el convento estuvo marcada por la enfermedad, pero fue precisamente a través del sufrimiento que ocurrió algo extraordinario. La famosa experiencia de la transverberación. La famosa experiencia de la transverberación también la podemos observar representada aquí cerca, en la iglesia de Santa María de la Vittoria, el célebre éxtasis de Santa Teresa de Bernini. Allí vivió la extraordinaria experiencia del ángel traspasándole el corazón. Ella misma describió cómo en ese momento se sintió como si estuviera muriendo, pero al mismo tiempo experimentaba un deleite infinito, una dulzura tan intensa que le hizo desear que esa muerte se cumpliera. La muerte si compia. François-Marie Lethel, reconocido como uno de los principales expertos en la santa y que actualmente vive en Lisieux, Francia, fue entrevistado por la periodista Giada Dottavi de IWTN en Vaticano, quien le preguntó sobre el significado de sus visiones místicas. Yo diría que esa transverberación es algo así como el equivalente a los estigmas de San Francisco, fundadores que reciben una gracia especial en comunión con Cristo, compartiendo los sufrimientos de Cristo con un propósito fructífero para una obra mayor. Además de fundar conventos, Teresa también fue escritora. Obras como El Castillo Interior son obras maestras de la literatura mística. Teresa hablaba del alma como un castillo compuesto por muchas habitaciones, con Dios morando en el centro. Es una obra en la que describe el camino que el cristiano debe recorrer para entrar en sí mismo. En cierto modo podríamos llamarlo una especie de GPS espiritual, un navegador del alma. Es posible que estés pasando por ciertas emociones o situaciones y pienses que solo se trata de tristeza, ansiedad o inquietud interior. Pero Teresa te dice, mira, hay una profundidad en todo esto que tiene que ver con tu relación con Dios, ya sea que esté presente o ausente, ya sea que la estés viviendo bien o luchando con ella, ya sea que te esté guiando o que estés huyendo de ella. O dal quale tu stai sfuggendo. En 1970, Pablo VI reconoció el valor universal y perdurable de sus enseñanzas, otorgándole el título de doctora de la Iglesia.
la Basilica di San Pietro, in Vaticano. En la Basílica de San Pedro del Vaticano, nada más entrar, mire a la derecha y verá la estatua de Santa Madre Teresa de Jesús. La llamamos Santa y Madre porque es nuestra fundadora. Allí encontrará una placa con la inscripción Mater Spiritualium, Madre de los Espirituales. Teresa fue declarada doctora de la Iglesia porque, a través de sus enseñanzas escritas y transmitidas en sus obras y cartas, es capaz de iluminar la vida espiritual de todo cristiano. En otras palabras, Teresa es una maestra de la vida cristiana. Es una figura que nos guía para que podamos cumplir la vocación a la que fuimos llamados en nuestro bautismo. Y es por esta razón que el Papa Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia. Paolo VI l'ha dichiarata dottore della Chiesa. En Normandía, 300 años después, en 1873, nació una niña destinada a convertirse en una de las santas más queridas del mundo, Teresa Martín. Su vida fue corta, de tan solo 24 años, pero su alma era inmensa, capaz de iluminar a millones de creyentes con su caminito, el camino del amor y la sencillez. Teresa creció en una familia profundamente cristiana. Sus padres, Luis y Célie Martín, también canonizados, le transmitieron una fe viva y concreta. Sin embargo, su vida no fue fácil. Perdió a su madre con solo 4 años y comenzó a padecer una misteriosa enfermedad. Ella muestra un viaje interior verdaderamente espléndido. A los 10 años tuvo una enfermedad muy grave, psicológica y psicosomática, y fue curada por la sonrisa de la Virgen María, es decir, por la experiencia del amor maternal de María. Y especialmente a los 14 años, pues sucedió lo que ella llama su conversión navideña. Ella misma lo describe maravillosamente. Se liberó de su hipersensibilidad, de cierto infantilismo, y comenzó lo que ella llama una carrera de gigantes hacia Dios. Teresa estaba decidida a ingresar en el convento de las Carmelitas, pero aún era demasiado joven. A los 14 años realizó la que sería su única peregrinación a Roma. Durante la estancia en la Ciudad Eterna, rezó en la iglesia de la Trinidad de los Montes. Vino a Roma con su padre para pedirle al Papa permiso para ingresar en el convento. Durante su estancia en la ciudad, se alojó en un pequeño hotel a solo 300 metros de aquí. Si uno camina por esa calle, todavía se puede ver que Santa Teresa se alojó allí cuando estuvo en Roma. Se desplazaba con frecuencia a la capilla Mater Admirabilis a rezar. Ver esta imagen de la Virgen María pintada cuando era adolescente probablemente le ayudaba mucho a rezar. Cuando finalmente fue presentada al Papa León XIII, Teresa se arrodilló ante él llorando y le pidió permiso para ingresar en el convento. El Papa le dijo que confiara y siguiera la guía de sus superiores. La hermana Antonella Piccirilli, profesora de teología en el Teresianum, explica cómo vivió Teresa esta decepción. Per me molto preziosa quando racconta del fatto che En su relato de que el Papa no le dio permiso explícito, escribe: "Yo ya me había ofrecido a Jesús para hacer su alegría, su juguete, su pelota. Y aquel día dice, Jesús pinchó la pelota. Parece una imagen lúdica, pero expresa un profundo dolor. Una pelota pinchada se tira, es inútil. Teresa se sentía inútil en las manos de Dios, pero también esto lo convirtió en su alegría, porque su alegría era deleitar a Dios." Alegrare Dio. A su regreso de Roma, Teresa obtuvo el permiso del obispo Flavien Hugonin para ingresar en el convento carmelita a la edad de 15 años. Tras los silenciosos muros del monasterio, comenzó su viaje espiritual más profundo. No realizó grandes hazañas públicas, ni viajó, ni predicó, ni fundó órdenes. Sin embargo, en los pequeños actos cotidianos de la vida diaria, descubrió la grandeza del amor. Ese es su caminito, un camino de confianza, humildad y abandono total en la misericordia de Dios. Debilitada por la tuberculosis, murió con solo 24 años en 1897.
En sus últimos meses de vida sufrió una profunda prueba espiritual, conocida como la Noche de la Fe, pero afrontó su sufrimiento con serenidad. Sus últimos 18 meses fueron una completa oscuridad. Así lo dice ella. Para mí, la fe se ha convertido en un muro que llega hasta el cielo. Sin embargo, su grandeza reside en su confianza inquebrantable. El sufrimiento puede alejar o amargar, pero para Teresa se convirtió en un camino privilegiado para encontrarse con Dios. La muerte no fue un final, sino un comienzo. Teresa prometió: después de mi muerte, haré caer una lluvia de rosas. Se refería a las gracias y los milagros que obtendría del cielo. En 1925, el Papa Pío XI la declaró santa, y en 1997, exactamente 100 años después de su muerte, el Papa Juan Pablo II la proclamó doctora de la Iglesia, un título reservado a los grandes maestros de la fe. Papa Francesco la llama dottore della sintesi. El Papa Francisco la llamaba la doctora de la síntesis. En sus escritos expresa todas las verdades de la fe católica: Jesús, la Trinidad, María, la Iglesia, la Eucaristía, de forma clara y hermosa. La verità che risplende nell'amore. En un mundo dominado por la eficiencia, la visibilidad y los resultados medibles, Santa Teresa de Lisieux nos recuerda que la santidad no está reservada a los héroes y a los místicos extraordinarios, sino que, a través de pequeños actos amorosos realizados con gran amor, es algo que está al alcance de todos.